con nosotros. Suscríbete a nuestro canal en YouTube y Twitch. Urbana Va. Bienvenidos a El Cielo en Palabras, un puente entre la ciudad y el cosmos, un espacio para escuchar lo que el firmamento tiene para decirnos, lo que pasa arriba y lo que sentimos abajo, convertido en voz. Soy Sofía Izaguirre y nuestra cita es todos los jueves a las 6 de la tarde, por acá, por Urbana Buenos Aires. Hola, hola, jueves 18 horas, cieleros, cieleras, ¿cómo les va? Bienvenidos a todos. Hola, Crestita, ¿ya nos despertamos los dos? ¿Sí, no? Sí, creo que estoy un poco más despierto. Ponele. ¿Qué tal? Buenas tardes, Sofi, ¿cómo estás? Muy bien. Un gusto estar acá nuevamente con vos. Ah, igualmente para mí, igualmente, Crestín. Hoy viste que es de esos días como, como cuando uno está en casa y o compraste cosas ricas o cocinaste algo especial o algo rico porque estás esperando a alguien aún más especial. Entonces estás con todas las galas y con todas las cosas y con toda la ansiedad. Y nada, yo me siento así hoy porque vamos a hablar con alguien a quien les aseguro que nos interesa a todos escuchar. Tiene cosas muy lindas para decir. En El Cielo en Palabras yo les había dicho, digamos, más allá de que hablemos de astrología y que nuestro invitado es un hermoso escorpiano, la gente, aquellas personas que tienen una historia de vida rica, que tienen un camino andado que es especial, que tienen una mirada muy aguda sobre la vida, que ejercen la escucha, y acá, aparte de todo eso, si encima, como en este caso, es un talentosísimo músico y compositor, bueno, nada, ya está, viene completo, no se puede pedir nada más, así que le voy a dar la hermosa bienvenida a nuestro invitado de hoy, a Horacio Burgos. Bienvenido, Horacio. Hola, Sofía, ¿cómo te va? Muy bien, la verdad que muy bien. Espera que voy a subir un cachito para escucharte mejor aún. Voy a hacer una presentación tuya, obvio, y la voy a hacer yo porque sé que si yo te pregunto vos no vas a decir ni la mitad de las cosas que voy a decir yo, y la que tengo inclusive son mini, pero muy, 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 muy reducidas de todo el andar que tiene este hombre. Así que nada, les cuento que Horacio Burgos es escorpiano, como ya dije, es músico, egresado del Conservatorio Nacional, estudió composición y armonía, se perfeccionó con el pianista y compositor Manolo Juárez. Qué bueno, ahí Horacio le damos la bienvenida ambos a Cintia, porque aparte cuando termine esta presentación quiero, particularmente me encantaría y es un honor para mí que ella te introduzca en este programa porque va a contarnos cosas seguramente de larga data, te conoce mucho y bueno, nada, va a ser un placer escucharla. Así que sigo contando de todas las cosas que seguramente Horacio no me hubiera dicho porque él no tiene este estilo de vanagloriarse y contar todas las cosas hermosas que ha hecho. También cursó Bellas Artes, señores. Es docente, ya lo dije, creo. Su compañera es la guitarra, esa guitarra preciosa. Y él grabó con músicos y con artistas muy grandes, que todos respetamos un montón, como Samba Kipildor, Joan Manuel Serrat, Mercedes Sosa, Julia Senco, Baglietto, Lelutier, Rubén Rada, y el hermoso que yo le tengo un cariño muy particular a este hermano uruguayo, enorme músico que es Hugo Fatoruso. Después, digamos, también con su guitarra,
grabó la opereta con Alejandro Dolina, lo que me costó el amor de Laura. Desde Burgos Toca Tango, hace un homenaje al género, obviamente, donde evoca a grandes como a Piazzolla, Cobian, a Bardi. También acompañó a un cantador flamenco. Yo viví bastante en España y lo escuchaba mucho la gente con la que yo estaba, que es Diego El Cigala, y lo ha acompañado también. Él es un gran admirador de Paco de Lucía, un gran admirador. Nació un 24 de octubre en el Hospital Alemán y 3 días después fue directo a La Matanza, aunque ahora vive hace algunos años en forma permanente, aunque tiene una relación, un noviazgo ahí con la provincia de Córdoba, pero vive en forma permanente hace 8 años, en Huerta Grande más precisamente, y su casa se llama El Arca, y yo después le voy a preguntar sobre esto, a ver a quiénes aloja, a quiénes están admitidos en ese arca. Pero antes de escucharlo a Horacio, que tenemos muchísimas ganas, me gustaría que Cintia nos cuente algunas cosas sobre él. Bueno, la verdad que es un placer, Horacio, poder tenerte acá en este programa, que tan gentilmente Sofía me invitó a participar. Y la verdad que yo a Horacio lo conozco haciendo cursos de músico-percepción. Es un músico genial y es un ser humano muy humilde. Detrás de esa humildad hay una increíble cantidad de maestría en la vida, más allá de su maestría como músico. Entonces yo en esos cursos de músico-percepción, la verdad que conocí lugares de ensueño, dejándome atravesar por su música. Él elegía músicas muy especiales que iban tocando nuestros diferentes centros, el centro emocional, el centro espiritual, y la verdad que he tenido experiencias maravillosas, realmente de ensueño. Así que para mí es un honor, es un placer tenerlo, porque es un amigo maravilloso, además, incondicional. Y bueno, yo creo que todo lo demás lo puede llegar a decir él. Con respecto a la músico-percepción, por ejemplo, no sé si es de eso de lo que vas a hablar, Horacio, pero es algo que todas las personas podemos dejarnos atravesar y ser más sensibles. Como decía don Juan con Castaneda, que nos hace mover el punto de encaje y nos hace ir más hacia nuestra parte más espiritual, más profunda, y no nos deja meternos en el murmullo de este mundo terrible. Así que la verdad que es un placer volver a verte con esos ojos profundos que tenés de mago, tolteca, y bueno, y acá te escuchamos, Horacio querido. No sé cómo va a ser, Horacio, después de que estas dos mujeres lo han elogiado tanto, pero bueno, nada, anímese, vaya, que seguramente se lo merece. Sí, me encantaría saber cuál es ese proceso para percibir la música. Bueno, primero gracias nuevamente por la convocatoria, gracias a Cintia, que es una de esas almas y amistades que de alguna manera uno, como decía Borges, a veces la amistad no necesita frecuencias, porque en realidad tiene un vínculo que bueno, cuando es amistad, decir amistad verdadera sería como algo demasiado obvio. La amistad es auténtica y es verdadera, y si de alguna manera cada tanto nos conectamos, nos pensamos y nos sentimos, el vínculo ya está dado. Entonces, bueno, agradezco nuevamente esa convocatoria. Con respecto al proceso, yo mismo me siento permanentemente como en tránsito, digamos, el proceso de la música, tanto primero como escucha y después como intérprete.
Yo la verdad que no sé qué es la música hoy, pero no es una manera de humilde de definir. En realidad, eh, la música nos atraviesa de distintas maneras, desde los instrumentos musicales hasta la música de la naturaleza, que acá viviendo en la montaña, ya en estado más silvestre, por decirlo de alguna manera, o estar en contacto con los sonidos del viento, de las aves. Hay una música que es del lugar. Yo siento que la primer particularidad para, para sentir la música, voy a decir algo que parece obvio, pero que no lo es, que es escuchar, ¿no? Antes de percibir, porque ahí yo creo que nos metemos siempre como en camisa 11 varas con las palabras, porque la percepción es muy amplia como para poder definirla. Yo preferiría empezar por la parte más biológica, que sería escuchar, ¿no? Pero escuchar no solamente oír, sino que escuchar es prestar atención. Y generalmente les pregunto cuando hacemos reuniones de los procesos creativos o del aprendizaje de la música, siempre le pregunto a los que participan si escuchar es pasivo o es activo. Es una primera pregunta. ¿Y qué es, Horacio? ¿Es ambas cosas? Y bueno, justamente sí, claro. Lo que pasa es que en el universo así, por lo menos que transitamos y que vivimos del tiempo lineal, pareciera que uno primero tiene que hacer una cosa y después la otra, ¿no? Pero no, escuchar es atender, que es una intención activa, por decirlo de alguna manera, y a la vez participar recibiendo, ¿no? Entonces, es un estado activo y pasivo. Y es un estado de conciencia también. Es atender qué es lo que está ocurriendo. Entonces, bueno, yo creo que la primera condición, o la condición que poner para, ahora sí voy a poner la palabra percibir, la voy a usar con más conciencia, es escuchar la música. Yo estuve con un grupo de gente haciendo una experiencia de búsqueda interna, y había como una suerte de condición que en realidad la persona que dirigía los grupos, él lo decía a manera de como un chiste de humor, es decir, usted no escucha la música. Era una frase que se utilizaba para decir no estás atento, ¿no? La utilizamos como manera de estar presente o no estar presente, como un estado de atención. Y no es solamente referido a la música, sino que el estado de atención es estar presente. Hoy que aparentemente estamos en el mundo de máxima comunicación, y en realidad, bueno, no sería comunicación, sería como una red de estar conectados no sé a qué, pero a comunicación seguro que no, porque la comunicación para mí es otra cosa, ¿no? Una cosa es mostrar no es comunicar, mostrar es mostrar. Comunicar para mí tiene que haber un mínimo dos interlocutores y alguien que proponga algo y que del otro lado haya una respuesta, un feedback, ¿no? Claro, y para eso seguramente es necesario abrir para recibir, tener ganas de recibir ese mensaje que me manda el emisor del mensaje. Igual, antes de irnos yo anoté unas cosas que me quedaron grabadas de escucharte de otros lados.
cuando vos hablabas de la música, hablabas de un océano inconmensurable. Y que cuando hablabas de que el arte salva, volvés a las mismas palabras, a ese océano inconmensurable. Y vos sabés que a partir de la lectura de un escritor que se llama Alessandro Barico, un italiano, de la misma región que Italo Calvino y que Primo Levi, tres autores que me encantan, de la región de Turín. Alessandro Barico tiene una película que se llama, no tiene una película, tiene un libro que se llama 980, que habla de la vida de un pianista. Luego fue filmada este libro con el título de La leyenda del pianista en el océano. La idea de que la música o el arte es un océano y uno va navegando. También don Carlos Castaneda hace mención del arte de la navegación, como el arte de... La imagen es como estar en el medio de un océano y en realidad permanentemente en tránsito, ¿no? Porque no creo que haya ningún lugar a donde llegar. La idea de estar en tránsito es como tocar música. Cuando vos estás tocando música, si bien tiene un principio y un final, la sensación es como que va transcurriendo como esta charla, es decir, no tiene un lugar exactamente a donde llegar. A veces esto provoca un poquito de inquietud, por no decir incomodidad, porque uno a lo mejor sí tiene siempre deseo de llegar a algún lado, pero hablando de la música, en este caso, lo siento así como ese océano enorme, que no tiene ni principio ni fin. Insisto, esto para mí la imagen no es poética, es esa sensación, ¿no? Y que salva, bueno, vuelvo a la imagen del océano. Tal vez por eso le puse el arca a esta casa, con el nombre, porque la imagen es como... Yo no creo que el arte sane, no es sanar, sino salvar es otra cosa. Salvar es como... salvar es como... había una frase también que decía Rumi, un poeta sufi, que decía la relativa seguridad que da un barco. ¿Viste cuando, no sé si ustedes han viajado en barco o en una lancha, no importa, esa sensación de estar en el mar, o en el océano, o en un río, y estar en una lancha, en un barco, da una relativa seguridad de que por un rato no vas a estar en el agua, pero seguís estando en el agua, ¿no? Pero que es como un continente, ese barco que nos contiene, nos claro, protege claro. Y a la vez nos conecta. Ahí dijiste bien, continente, algo que contiene, por eso para mí contener es salvar, ¿no? No tiene que ver con sanar o no sanar, sino como contener. El tema es que ser consciente de que hay algo que te contiene, ¿no? Ante esta inmensa misterio, que la verdad que no... Siempre me pasa cuando salgo a la noche y veo las estrellas, me sigue pasando como cuando era niño, porque el primer impacto es tratar de ubicar las Tres Marías, la constelación de Orión, la estrella Sirio. El segundo impacto es que comienzo a sentir unas costillas en la panza, porque ya ni siquiera sé lo que estoy nombrando, y el tercer impacto es meterme adentro de la casa y cerrar las puertas del barco, porque la verdad es que se me cae el cielo y vuelvo a sentir lo que sentía cuando era niño, que la verdad que no, por más explicaciones que haya, por más progreso, en el cual no creo demasiado, pero ahí está la instancia de, como decían los toltecas, había unas prerrogativas que decían que el universo es un misterio insondable. Alguien puede tener el deseo de poder explicar ese misterio y finalmente uno termina siendo parte del misterio. Eso no quita el hecho de querer saber o ser curioso, ¿no? Pero
remito todo esto a la primera sensación de la música, porque la música es una de las partes de todo esto, ¿no? Entonces, la música es una océano inconmensurable, pero también la vida es un océano inconmensurable. Ahora, recién nombraste a la noche, a las estrellas, y según me parece o según alguien me contó, es la hora que a vos te gusta tocar la guitarra, que te gusta buscar a tu compañera, es a la noche. ¿Qué, cuál es esa magia que tiene la noche? ¿Por qué más a esa hora que a otra, con esas estrellas como Marco, pero que es la hora que a vos te gusta eh, hacer música? La hora del ensueño. No sé, puede ser, puede ser. Yo, lo cierto es que acá, en esta casa, volví justamente a esa rutina. Bueno, uno a lo mejor a la mañana eh, puedo disciplinarme tocando o organizando una agenda, pero tal vez la hora, bueno, eh, me acuerdo de un tango, mi hijo era muy tanguero, y me acuerdo de los tangos de Gardel, de Letera, que decía eh, una frase de Silencio, que era un tango, que decía, el músculo duerme, la ambición descansa. Pareciera que como que a la noche, y mucho más acá en estos sitios, todo se queda como un poco más, con menos movimiento, ¿no? Entonces, no sé, me dan más ganas me dan más ganas de tocar, me dan más ganas como decía recién Cintia, de, de ser un navegante del ensueño. Bueno, pero eso me pasó siempre. A lo mejor le pasa a a varias gente que pueden estar conectadas con el arte, con el arte. No hablo de la noche que convoca a la gente para ir a un concierto o la noche que convoca para ir a un museo para ver obras de arte. No estoy hablando de eso, estoy hablando del momento de crear, ¿no? Del momento que uno está, bueno, tal vez la noche procura ese halo de misterio. Otra de las cosas que siento es que cuando yo veo el día, que me encanta, el día cosa diáfana, pero en el crepúsculo y en la noche pareciera que eso es lo que es siempre así. Es una percepción, ahora sí utilizo la palabra percepción, de que a la noche pareciera que la nave va navegando por el espacio y que eso es lo más real. De todas formas, estas son sensaciones absolutamente subjetivas, no validadas por ningún carbono 14 ni por ningún científico de ninguna empresa. Son sensaciones absolutamente subjetivas. Ok. Hay otra cosa, porque en la cortina de este programa que se llama El cielo en palabras y que hablamos bueno, ese lenguaje, ese misterio justamente que encierra el cosmos, el cielo, y que nos gusta ponerle voz, hay algo que me parece muy interesante, que es la unión que vos haces, que también, como dijiste al principio, parece obvio, pero por ahí no lo es tanto, que es la relación entre la composición y tener voz propia, poder tener voz, que eso a mí me parece, yo que le doy tanta importancia, además del pensamiento, de las voces a mí me convocan o me alejan, pero el hecho de tener voz propia, esa relación que vos estableces eso con la composición musical, me gustó mucho, quizás parece obvia, pero no por eso es menos hermoso y menos cierto. No, no, para nada. Tal vez la voz propia es como si fuera, viste, eh, las impresiones digitales, viste, que cada vez que recuerdo esa idea no lo puedo creer. La acepto porque, bueno, hay cosas que las acepto. Tendría que tomar a los 8.000 millones de personas y hacerles
que no hace falta, porque uno puede ver las huellas digitales de cada uno y son distintas. Eso ya me parece muy particular y muy... eh, bueno, no sé qué adjetivo utilizar. Pienso que de la misma manera, cada uno de nosotros tiene una voz propia. Lo triste es que en lugar de poder escuchar la propia voz, uno sacrifique eso y muchas veces vaya con la voz de los demás, ¿no? Me parece que la voz de uno es la búsqueda, bueno, es la búsqueda que yo mismo vengo haciendo desde hace mucho tiempo. Decir la voz propia, tal vez se da en la composición, sí, pero la voz propia tiene que ver un poco con la búsqueda, con la pregunta que no termina nunca de encontrar una respuesta, ¿no? Estar atento a lo que quiero como individuo, como persona, como ser, tal vez sin contestar esa pregunta, pero por el solo hecho de formularla, me parece que esa voz propia ya comienza a surgir. Que finalmente esa voz propia termina siendo la voz de todos, por supuesto que sí, pero una cosa es sumarse a la voz de los demás sin hacer ningún esfuerzo, sin haberse preguntado nunca nada, y otra cosa es sumarse a la voz de los demás habiendo tenido la experiencia de empezar a encontrar su propia voz. Yo creo en las colectividades de individuos. No, las masas siempre me han producido algo desvinculado de la búsqueda real, ¿no? Las masas responden a la reacción y los individuos contestan o responden a preguntas más esenciales. No estoy descalificando a la masa, no estoy haciendo un juicio de valor, estoy haciendo una descripción de lo que para mí es el hombre masa o la mujer masa o las masas. Son más susceptibles de manipulación porque no tienen un grado de individualidad o de análisis, ¿no? Pero bueno, insisto, no estoy haciendo un juicio de valor, estoy haciendo una descripción. Y para mí, la masa no encuentra, o por lo menos no atiende que tenga una voz propia, ¿no? El individuo sí, la persona que busca, pienso que en algún momento puede encontrar su voz. Ahora, Horacio, seguimos, que les cuento, cieleros, a todos. Estamos hablando con el delicioso de Horacio Burgos y hemos pasado ya hemos hablado de la propia voz, hemos hablado de la percepción de la música y de ese proceso mágico. Vos hablas de la propia voz y a mí me parece sumamente, y lo comparto, pero viste que a veces, no sé, deben ser muy variados los motivos, no todos, si bien vos decís todos tenemos esa propia voz, por ahí o no todos se atreven, o no todos la encuentran, o no todos, o no son lo suficientemente escuchados, o no han podido empoderarse de esa voz y emitirla, y emitir ese mensaje para causar que el otro te escuche, digamos. No todos por ahí, eso me parece a mí, por ahí vos me dirás si compartís o no, que no todos logran expresar esa voz hacia afuera, interior y propia. Sí, absolutamente de acuerdo contigo. Sí. Yo me considero, no sé si educador es como demasiado grande y fuerte ese rótulo. Me gusta la pedagogía, me gusta ayudar a otros a que encuentren su propia voz. Ahí está, esto podría, que no siempre lo logro, y no sé tampoco si lo logro, pero me gusta estar dispuesto a ayudar a los otros. Para mí eso es una suerte de pedagogía. ¿Por qué? ¿Por qué querés estar en ese proceso? ¿Por qué te parece tan vital para vos participar y ayudar a otros? Por lo que te dije anteriormente, porque si es ahora sí puede ser una declaración de principios directamente, porque siento que cada uno tiene su voz
y decís bien, no todos, quería volver a eso, no todos tienen vamos a utilizar la palabra oportunidad. La palabra oportunidad también es una palabra valiosa, que tiene muchos significados, pero en este caso, y de eso quería hablar, de la educación, digamos, para mí, así como el arte salva, la educación también salva. La educación en todo sentido, ¿no? Por supuesto que no todos tienen, vuelvo a usar la palabra, las mismas oportunidades. La verdad que en este idealistamente siento y pienso que lo más importante una de las cosas más importantes que tenemos es la educación, ¿no? Y poder acceder todos a una educación. Y también tendría que definir qué es educación, porque la palabra educación también la han usado diferentes ramas políticas e ideológicas. Cuando digo educación, mira, lo voy a resumir de esta manera. Un médico japonés con el cual me encontré hace unos años me dio esta suerte de mapa. Está la genética, la dietética, la estética y la ética. Ahí hay un juego de palabras con la palabra ética. La genética, la dietética, la estética y la ética. Este médico japonés con el cual me conocí hace 23 años, Koichi Ogura, me ayudó muchísimo en ese proceso de búsqueda cuando me fui de la comunidad en la que estaba y seguía buscando por mi cuenta, pero encontrarlo a él por una cuestión de recomendación de que era un médico, un médico generalista, pero que él mismo no se decía médico, era, bueno, un personaje bastante particular, que finalmente hacía medicina china y unas medicinas tradicionales. Pero me impactó esto que él decía, porque me explicaba que genética, hablando de la educación también, ¿no? Él decía, uno debiera educarse en esos 4 principios. La genética tiene que ver un poco con lo que hablábamos recién. La genética tiene que ver de dónde vengo, pero no el ADN, hablando del ADN, sino hacerse la pregunta, ¿de dónde vengo? ¿Quién soy? ¿Qué hago acá? ¿Para qué hago esto? Preguntárselo no para hasta volverse loco, pero sino estar en cuestionamiento permanente, casi lo que propone la filosofía. Digamos, la pregunta que no tiene respuesta, pero yo me tengo que seguir haciendo la pregunta. Eso es podría llegar a ser parte de la genética. La dietética es ver de qué me alimento. De qué me alimento, es decir, cuál es el material que tengo para pensar, de qué afectos me alimento, no solamente el alimento que entra por mi boca, sino el alimento que entra por mis impresiones, por mis ojos. En realidad la dietética o la dieta debería ser cuidar todo aquello que ingresa a mi cuerpo físico, a mi emoción, a mi intelecto, cómo poder cuidar, cómo hacer una edición de esos alimentos, ¿no? En eso podría constituir la dietética. La estética es, poder vivir acorde justamente a estos 2 principios, ¿no? Si soy una persona que busca y que observa, mi forma estética de vivir tendrá que ver con eso y también de qué me alimento. Es decir, si para mí es más esencial preguntarme por lo que aparentemente no veo, pero sigue estando, bueno, viviré también de acuerdo a eso. Yo ahí veo una coherencia. Después lo podemos explicar mejor. Yo estoy ahora contando lo que a mí me pasa con respecto a esto. Y ética, justamente, es el actuar. La ética es el modo de hacer. Pero acá viene este principio que a veces vemos y estamos rodeados de eso. Yo lo sufrí, por decirlo de alguna manera, cuando era niño. Es decir, ver la incoherencia. Mi papá decía algo, pero no hacía eso que decía. Claro. La gente que me rodeaba de mi familia hablaba de valores políticos o morales y después los veía como explotando en ataques incomprensibles. Después lo llevé al vecindario, después lo llevé a las otras gentes. Digo,
en general veía que había una incoherencia entre la moral, que sería el conjunto de consignas que uno puede llegar a tener. Es como un prospecto. Vos el prospecto lo lees, pero después tenés que estar acorde con lo que acabas de leer, porque si no empieza justamente lo que Freud llamó la neurosis, es decir, pensar algo y hacer cualquier otra cosa. El tema es que la neurosis se da por sentado. Entonces, bueno, cada uno dice, bueno, pero no se puede vivir de acuerdo a los principios. ¿Cómo que no? Porque lo que pasa es que hay que animarse a vivir de acuerdo a los principios. Bueno, estoy tratando de resumir lo que para mí sería no voy a decir código porque la palabra código es demasiado pesada y fría, pero recuerdo esto de la genética, la dietética, la estética y la ética. Digamos, ahí esas cuatro corrientes serían las que debería tener en cuenta un educador, por ejemplo, ¿no? Cuando hablaba de esto con alguna gente me decía, no, Horacio, pero eso es imposible. Y bueno. Ahora, pero viste que es tremendo como la coherencia, la consecuencia de la que hablabas recién, es un valor que cuesta muchísimo alcanzar. O sea, debiendo ser, no sé, a mi modo de ver, lo más lógico que podemos hacer para el equilibrio y para estar en eje con lo que pensamos, con lo que sentimos y con lo que hacemos y con lo que decimos. Es como una obviedad, pero sin embargo cuesta un montón. La mayoría de lo que vemos en general nos llama la atención porque esa consecuencia no está. No, y uno dice, pero si dijo, pero si te había dicho, ¿por qué? ¿Qué está haciendo? Y es verdad, como decía, hace 5 minutos por ahí. Fue hace 5 minutos, no es que le llevó 20 años un cambio de opinión. Pero nos cuesta mucho. A mí me llama mucho la atención y me parece que podría llegar a haber un puente entre ser coherente con el silencio, el buscar la propia voz y esta hora que vos decís de que te gusta componer, porque me parece que encontrar la propia voz y ser coherente tiene que ver con un silencio para encontrarse a uno mismo, porque en este mar inconmensurable que vos decís, por ahí la barca va para cualquier lado si uno está demasiado en el mundo, ¿no? En cambio, cuando uno puede al menos comprometerse mínimamente con uno mismo en algo, ya estás siendo coherente un poco más, ¿no? Hasta que te salga esa propia voz, que es una voz de expresión. Puede ser la voz, puede ser la expresión artística, cualquiera sea su forma, ¿no es cierto? ¿Es algo así? Sí, claro, cuando hablamos de voz no hablamos de esta voz, hablamos refiriendo a una identidad finalmente, que de eso me parece que es lo que estamos hablando. Pero para poder encontrarse hay que ser un poquito, primero que ser silencio, y sí, claro, porque si son muchas, y primero no es que haya muchas voces afuera, hay muchas voces adentro. Las primeras voces que hay que poder ordenar son las voces de adentro, no las voces de afuera. Y cuando hablo de la coherencia, hablo de la coherencia de uno mismo, no de la coherencia de mi vecino, porque en realidad vuelvo a lo mismo de que siempre el jardín del otro brilla más que el mío, o el jardín del otro es que el mío. Entonces, digamos, en algún momento la cuestión de la proyección, como solía llamar Jung o algunos psicólogos, pero sobre todo él, bueno, pero en realidad él también lo saca de las escuelas de la India. La proyección es eso, es decir, siento yo, es una condición que nos permite vivir en el mundo separado, digamos. Yo en este momento las estoy viendo a ustedes, a Cintia y a Sofía, y pueden ser proyecciones de mis géminas internas o son personajes allí afuera con los cuales puedo iniciar una conversación. Ahora, el tema es confundir la proyección o la persona en este caso con algo que viene a amenazarme totalmente sin tener yo ningún control de ello. Ahora me estoy metiendo un poquito en algo que es un poco más complejo, que es justamente el trabajo
bueno, dentro de esto que estamos hablando, ¿no? Yo me tengo que dar cuenta que el mundo en el que vivo es real en tanto y en cuanto yo le adjudique esa realidad. A ver, no voy a poner los ejemplos obvios, que si le pego mi mano contra una pared me va a sangrar, porque he tenido esta conversación en distintos momentos. De alguna me he retirado porque directamente ya no tengo ni más ganas de... No me gusta discutir. En realidad en una época lo hacía, pero ya no me causa ni gracia y pierdo mucha energía y pierdo mucho tiempo. Entonces, bueno, trato de escuchar y digo, el mundo que me circunda es una proyección de lo que yo tengo adentro mío. Así lo veo yo. Soy director, guionista y productor de mi propia película. Ahora, ¿es posible cambiar de director? Absolutamente. ¿Es posible cambiar el guión? Absolutamente. ¿Es posible cambiar del productor ejecutivo? Absolutamente. Lo que pasa es que para eso tengo que ver a ver quién está dentro de casa. Porque si toda la energía está puesta en quién es mi enemigo afuera, o si mi enemigo es el que tiene la camiseta de otro color, sigo perdiendo el tiempo. Y sigo perdiéndome la oportunidad de buscar o encontrar una determinada coherencia. No es un trabajo fácil, ningún trabajo es fácil. Después de algunos conciertos de guitarra, alguna gente se acerca y dice, ¿cómo haces para tocar así? Entonces, bueno, lo que pasa es que hace 57 años que toco la guitarra y he tocado a veces 10 horas, 12. Ahí no hay ninguna magia de Walt Disney, no hay ninguna cosa espectacular. Lo que pasa es que los medios de producción artística, entre comillas, ponen todo como si fuera algo que viene de otro planeta. Paco de Lucía ya lo contaba, a quien vi desde mi temprana infancia y que sigo viendo sus reportajes, y con quien estuve unos meses antes de partiera de este plano, de tener la fortuna de charlar con él y ser un rato, tuve esa hermosa posibilidad y de hacer algunas preguntas obvias, pero no estoy hablando del don, no estoy hablando del talento, estoy hablando de simplemente ponerse a trabajar. Vos tenés que agarrar la guitarra y tocar 10 horas por día, 5 horas por día, después te podrá salir la magia o no. Digo, en el caso de uno es lo mismo. Si nadie se pone a trabajar sobre sí mismo y si nadie ve adentro, siempre es más fácil criticar o alabar hacia afuera, y eso no es la voz propia, eso es justamente seguir mirando hacia afuera con la voz de los demás. Por eso digo que el trabajo de encontrar la voz propia o la identidad es un trabajo tan indispensable y tan poderoso como, por ejemplo, tocar un instrumento, tener una fábrica de panes y hacer el pan más rico de la cuadra, o el más. En ese punto no soy tan ni esotérico ni espiritual, y es bien materialista esto. O sea, tanto va el cántaro a la fuente, como decía mi abuela, que finalmente eso es simple. Y tan simple como la gente paga inmensa cantidad de dinero para aprender a meditar. Se va a la India, se va a las Bahamas, bueno, está bien, que cada uno va a consultar para lo que quiera. Se va a un centro de yoga en Estambul o en Vicente López, no me importa. O a Mar del Plata, en el de Cintia, o se va a, no sé, a Costa del Este, no me importa. El tema es que uno puede meditar en su casa. El tema es que meditar no es ponerse en Padmanabhasana y rogar a que venga Buda. Ahí hay unas conclusiones bastante orientalistas que han alimentado mercados que solamente quieren vender, bueno, como en la música o como en otros mercados. Meditar significa, como lo aprendí yo con el grupo donde estuve, hacíamos Kung Fu, que era meditación en movimiento. Meditar es, volviendo al principio, es estar atento, es escuchar y estar atento. Ese es el principio de la meditación. No es que cierres los ojos y te pongas en una posición incómoda que te duele la espalda. Eso es más simple de lo que uno cree. Entonces, me parece que los mercaderes de la complejidad siguen poniendo palos en la rueda. Llevando agua para su molino.
también, obviamente. Absolutamente. Y acá ya estamos hablando del fetichismo de la mercancía, capítulo 1 del Capital de Carlos Mara, que ese es otro tema. Esto ya fue hecho en 1860, o sea, no es nuevo, no es que Instagram tiene la culpa, no es que Silicon Valley tiene la culpa, no es que Steve Jobs es el enemigo, no es que Elon Musk es el enemigo. Querido, o sea, no va por ahí. Es estar un poquito atento y ver tal vez qué es lo que uno necesita y poder salirse un poquito de la masa y poder escuchar la voz. Recién nombraste justamente que hacía al pasar y yo quería preguntarte, ¿por qué el Kung Fu? Específicamente el Kung Fu. No, es el Kung Fu. A mí yo resoné desde muy pequeño con las artes marciales. En donde yo vivía, en el barrio donde yo vivía, ya, como dijiste al principio, bueno, La Matanza, que fue así, en Loma del Mirador, en esa época no había ni profesores de yoga, ni profesores de artes marciales. Había, pero ya en la capital federal, y eran muy escasos los que había. Después, a partir creo que de la década del 80 comenzó a proliferar, así como tampoco en la década del 60 70 había 3 libros de autoayuda. Estaba Lobsang Rampa, Castaneda y alguno más, no me acuerdo quién. Y después, a partir del 80, vos entrabas en una librería y había 3.224 libros diferentes de autoayuda. Bueno, en algún momento las artes marciales comenzaron a proliferar, y tuve yo la fortuna de encontrar un maestro de Kung Fu que enseñaba el Kung Fu que yo quería aprender. No era dar una patada o convertirme en Bruce Lee o salir a pegarle a todo el mundo que le tenía bronca, o ser el más rápido del oeste, sino que directamente el Kung Fu es una disciplina, como todas las artes marciales, del combate hacia adentro, en realidad. El enemigo o la némesis o la sombra es muy interesante. Estoy recordando las primeras lecciones del Kung Fu. Se le llama enemigo a todo lo que no es uno. El enemigo no es el que te viene a atacar. El enemigo es todo aquello que no soy yo. Con la práctica, yo voy integrando todo aquello que no soy yo. Incluso la persona, bueno, esto ya es más delicado porque podía dar para poner muchos ejemplos, pero digamos que la idea es que la idea de enemigo externo no existe, y era la idea que a mí más me gustaba trabajar y en la que trabajo todos los días de mi vida. Porque hasta hace unos minutos me pude haber molestado con una vecina, y ya esa molestia es una pérdida de energía total, que era la que necesitaba para hablar con ustedes. Si me quedé sin nafta en la mitad del camino, la culpa o la responsabilidad es mía. Vuelvo a lo mismo porque para mí se traduce todo de la misma manera. Si yo me toco la guitarra durante una semana, el día número 8 que va a llegar el concierto, no voy a funcionar. Me tengo que lavar los dientes todos los días, me tengo que lavar la cara todos los días, tengo que comer cierta comida todos los días. Esto es rutina, no es, insisto, irse al Tíbet a caminar por una montaña con 58 grados abajo. Eso es una opción de las películas de Hollywood. Esto es más simple, es tomar en cuenta que estoy acá, que vivo, que estoy en un lugar y que tengo que respetarme a mí mismo, que eso sería también la dietética. Empiezo a respetarme a mí y después lo respeto. Quería que, si se puede, porque lo vi así al pasar, y quería que me cuentes qué es lo que va a suceder ahí en el arca bautizado como Crepúsculo. ¿Qué es Crepúsculo? Mirá, es muy bueno esto porque estuve haciendo 39 conciertos aquí en mi casa. Viste que está el tema de que no lo instaló John Travolta, pero yo lo digo a manera de chanza fiebre del sábado por la noche. Viste que hace un rato hablábamos una cosa es el show business. Está bien. En un momento me enojaba porque pasé como escorpiano, he muerto y renacido varias veces. Todavía tengo la fortuna de seguir renaciendo. No sé cuándo se cortará eso, pero digo, los espectáculos, los shows, la gente tiene una excusa para salir de noche. Siempre es viernes a la noche, sábado a la noche, jueves a la noche, la noche. Bueno, ahí sí, la noche prefiero estar solo, más que acompañado con muchas personas.
Sin embargo, hasta hace muy poco, y todavía lo sigo haciendo, y hay conciertos de noche, hay reuniones de noche. Y vos sabés que también hay conciertos durante el día, en algunos casos, no digo que no. En lo personal, estoy en un proceso crepuscular en mi propia vida. Entonces, la manera de comenzar a amigarme con el crepúsculo y la noche es que haga un ritual de arte. Esto es para mí, ¿no? Porque no es ningún método de nada. Lo hago para que tenga un poquito más de sentido ese arte que estoy haciendo. Así que este domingo inauguramos en el Arca. Bueno, hay textos elegidos y algunas músicas, viene un cuarteto de cuerdas, unos amigos, y en realidad va a ser una excusa para reunirnos al crepúsculo y contar algo del plenilunio que todavía nos está llegando, que fue ayer a las 12 del mediodía, pero que durante unos días más sigue estando con su energía. El día después del 1 de agosto de la Pachamama, y que sea un domingo, que en realidad siempre es el primer día de la semana. El primer día de la semana no es No es el lunes, claro. el día es domingo. Y el domingo tiene toda la fuerza que tiene la escala musical. En la primera nota está toda la energía que va a usar la escala cuando está sonando. Obviamente va a llegar los dos momentos de la octava en que va a haber un quiebre y es necesario un choque adicional energético, pero eso es otro tema. No sé porque nada, tenemos que ir redondeando, como siempre nos pasa, que por ahí nos queda algo afuera. Si querías decirle algo más o consultarle algo más a Horacio. Bueno, me encantaría ir al Arca. Claro, yo también, qué gracia. Eso desde ya me encantaría ir al Arca, porque, bueno, he tenido el placer de escucharlo a Horacio hace muchos años, la verdad que no nos vemos, Horacio, hace mucho más de 20, creo. Y la verdad ha quedado, es uno de los tesoros que guardo en mi alma, porque no están en la memoria, están en mi alma. Creo que esas cosas fueron construyendo algo en mí que fui haciendo un caminito distinto al escuchar música. Yo estoy aprendiendo ahora algunos instrumentos, pero en mi propia voz la encuentro danzando. Esa es la forma de expresión, pero encuentro en la música y sobre todo en alguien tan apasionado como vos, no sé, un camino, ¿no? Pienso que no puedo dejar de relacionar la música con algo espiritual, porque a mí cuando yo danzo me pasa eso, me pasa que me siento como más en conexión con mi verdadero ser. Así que siento que soy más yo misma, y siento cuando alguien toma la música tan en serio como vos, toma la vida tan en serio como vos, siento que es ese ser que se expresa y llega al que puede escuchar, como decíamos el otro día, ¿no? Quizás haya una multitud, pero solo 3 estén atentos, bienvenido sea, esa es la multitud, ¿no es cierto? Qué lindo, qué lindo escucharlos a los dos. La verdad, bueno, yo en poco tiempo tengo que ir para Córdoba, o sea que por ahí si veo que es un domingo y que está cayendo el crepúsculo y que me puedo ir para Huerta Grande, va a ser un gustazo, Horacio. Muchas gracias. Bienvenida serás, bienvenida Cintia y bienvenida Sofía también, por supuesto, cuando quieran. Acá la casa está abierta, independientemente del crepúsculo, Del crepúsculo me refiero al del evento en particular. Que pueden pasar y me encantaría también poder recibirlo. Muchísimas gracias. Esa es la misma sensación que debe tener todos ahora, todos los cieleros y las cieleras que han estado escuchando, que se han nutrido, ha sido nutritivo. Esto es hermoso cuando uno escucha a gente tan lúcida y tan sensible y que tiene una vida tan rica. Y nos vamos a despedir también escuchando, obviamente, a la guitarra que nos estuvo acompañando, a la guitarra de Horacio durante todo el programa. Nos vamos a ir con este tema tan lindo que es Crisantemo, que es de Luis Alberto Spinetta, en la voz de Daniela Dalmazo, la guitarra de Horacio Burgos,
Y para el jueves que viene a las 6 de la tarde en nuestra cita vamos a tener memoria cósmica como tema los aprendizajes, qué pasa cuando no aprendemos y si lo que vivimos hoy puede llegar a ser un eco de lo que vivimos en otro momento. Les dejo un beso enorme, muchísimas gracias y a disfrutar de este crisantemo tan pero tan lindo. Hasta el jueves. Chau, chau. Chau. Junto a esta pared, yo quedé por aquí cuando no hubo más luz. Quiero mirar a través de mi piel y volar otra vez en tu cuerpo sin mí. Crisantemo que se abrió, descubrió